el descuento bancario con tasa variable. De modo que con este webinar vamos a completar las tres modalidades que podrían haber en una situación, en verdad dos. La tercera es poco común y es cuando el descuento es con tasa fija, es decir, tiene un vencimiento y tiene una tasa establecida que se mantiene durante todo el periodo de vigencia de la operación. Pero hay situaciones en las cuales la tasa de interés, por razones de mercado, pues se modifica. Y entonces tenemos una situación de descuento bancario con tasa variable. La tercera situación que mencionaba es cuando durante la vida de la operación hay pagos a cuenta, ¿no? Entonces hay un documento que se va renovando. Es también una tercera situación que puede darse, ¿no? Pero vamos a resolver en esta oportunidad el descuento bancario cuando la tasa de interés es variable. Bien, para ello vamos a trabajar con una plantilla. Voy a pasar por el chat el link para poder descargar el archivo que vamos a trabajar hoy. Bien, ese es el link para que ustedes puedan descargar la plantilla que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces, en ese link está el archivo que hay que descargar para poder usar la misma plantilla que yo voy a utilizar. Voy a poner en pantalla la plantilla. Ahí dentro del link está este archivo, que es la plantilla que vamos a usar, y tiene varias hojas, como verán, y el tema es el descuento bancario con tasa variable. Vamos a primero hablar un poco de qué cosa es el descuento bancario. Vamos a la hoja de conceptos. El descuento bancario es una operación que ofrecen los bancos a sus clientes en nuestro medio y que está catalogada como un préstamo. Entonces, en principio, el descuento bancario es una modalidad de préstamo. A través de esta operación, el banco proporciona efectivo a su cliente, es decir, le da dinero, mediante el adelanto del pago de una obligación consignada en un documento a favor de su cliente, previa deducción de los intereses de forma anticipada. Es decir, el descuento se efectúa sobre un importe, pero tiene una fecha de efectivo de cancelación o de pago futura. Entonces el banco lo que hace es, se queda con el documento y le proporciona efectivo a su cliente antes de que venza el documento. Pero, como indica acá, previa deducción de los intereses de forma anticipada, es decir, si el documento tiene como valor 100, el banco no le va a dar 100 a su cliente. Le va a decir, ok, me quedo con el documento, yo lo cobro después, pero no te voy a dar 100, porque como te estoy adelantando el dinero, te voy a cobrar pues el valor del dinero en el tiempo, los intereses. Y lo voy a hacer de forma anticipada, porque cuando llegue la fecha de pago, yo, banco, cobraré los 100, no más. Entonces, ¿en qué momento cobro los intereses? Lo tengo que hacer al inicio. Por esa razón, dice aquí, previa deducción de los intereses de forma anticipada. Ahora,
¿Cuáles son los documentos sobre los cuales se hace típicamente el descuento? Los documentos típicos sobre los cuales se efectúa esta operación son la letra de cambio, la factura comercial y el pagaré bancario. Ahora, los bancos ofrecen a sus clientes dos modalidades de descuento. La primera es la más, digamos, común, y es cuando el documento a descontar se generó como resultado de una transacción comercial entre su cliente y otro cliente, en la cual se pactó el pago en una fecha futura. Esa es la esencia básicamente de la operación, porque el cliente le ha vendido, digamos, mercadería, el cliente del banco le ha vendido mercadería a otro cliente y ese otro cliente le ha dicho: yo no te voy a pagar contra entrega, te voy a pagar a 60 días. Y vamos a asumir que hay una aceptación. Y entonces, para que eso se cumpla, tiene que haber un compromiso. Y ese compromiso se plasma en un documento. Ahí es donde se origina el documento. Y entonces en el documento se pone el importe de la venta y la fecha en la que se pagaría ese importe de la venta. Y entonces, esa es la primera situación en la cual se origina un documento. Cuando ha habido una transacción comercial y entonces, producto de esa transacción comercial, hay un documento que tiene un importe, también conocido como valor nominal, y que tiene una fecha de pago en el futuro. Entonces, el cliente va con ese documento a su banco, del cual es cliente, y le dice: quiero que me descuentes este documento, es decir, quiero que me proporciones efectivo y a cambio te doy yo el documento. Y entonces el banco definitivamente califica también el aceptante, que es el que firmó en señal de compromiso de pago. Y si el banco considera que el riesgo es bajo y que no hay problema, entonces acepta la operación, se queda con el documento y le adelanta a su cliente efectivo previa, como indiqué aquí, previa deducción de los intereses de forma anticipada. La segunda situación es cuando el documento es girado por el banco como resultado de una solicitud de crédito de su cliente. Ahora, su cliente necesita efectivo, ya no porque hay un documento, sino porque necesita, digamos, capital de trabajo. Y entonces le pide a su banco: préstame dinero y yo te lo puedo devolver rápido, en 90 días. Entonces el banco se lo puede prestar bajo la modalidad de descuento bancario, en la cual ahora el banco emite el documento. Y ese documento, el mismo banco lo descuenta y genera el efectivo para dárselo a su cliente. Evidentemente, si el cliente le está pidiendo 100, el valor del documento no puede ser 100, porque el banco va a deducir del valor nominal los intereses de forma anticipada. Entonces, hay que calcular cuál debe ser el valor nominal del documento, de tal manera que, deducidos los intereses, de el monto que el cliente solicita, los 100. Bien, entonces, vamos a hacer dos ejercicios más adelante que reflejan estas dos situaciones y ver cómo hacer los cálculos usando las funciones de Excel. ¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan para calcular este descuento? Porque el descuento no es otra cosa que el interés adelantado. Y entonces, ¿qué fórmulas se usan para ese cálculo? Nosotros podemos hacer el cálculo del descuento bancario utilizando el método de la tasa nominal adelantada, o podemos utilizar el método de la tasa efectiva adelantada. Ambos caminos son equivalentes, nos llevan al mismo resultado y ambas fórmulas se utilizan. Veamos al lado izquierdo, tenemos las fórmulas
que se utilizan en función de la tasa nominal. Y la primera nos dice que el descuento D es igual al valor nominal o importe del documento multiplicado por R, donde R es la tasa nominal anual adelantada que corresponda al plazo de la operación. Si el plazo de la operación es 60 días, pues tiene que ser la tasa nominal anual adelantada para 60 días. ¿Y cómo la conseguimos? Acá abajo está la fórmula del R. Nosotros en esta fórmula ingresamos lo que habitualmente en Perú se usa, que los bancos proporcionan a sus clientes, que es la TEA, la tasa efectiva anual. La ingresamos aquí como I minúscula, ingresamos el plazo en días, el vencimiento como N minúscula, aplicamos esta fórmula y el resultado es el R. Ese R viene a ser la tasa nominal anual adelantada para el plazo de la operación. Ese R lo insertamos en esta fórmula del descuento, luego multiplicamos por N, que es el vencimiento en días, dividimos entre 360 y ese es el descuento. Para saber cuánto nos daría el banco el efectivo a recibir, entonces restamos del valor nominal el descuento que hemos calculado y dará como resultado lo que el banco nos abonará en la cuenta después de entregar el documento en descuento. Ahora, esas dos fórmulas se utilizan para la primera situación, cuando el documento es producto de una transacción comercial, porque ahí el valor conocido es el valor nominal. El valor que no conocemos es el efectivo a recibir. Y entonces, como tenemos el valor nominal, calculamos primero el descuento y luego lo deducimos del valor nominal. Ahora, para la segunda situación, cuando el documento es producto de una solicitud de crédito, entonces, en ese caso, conocemos el efectivo a recibir, que es el importe del préstamo que solicitamos. Lo que no sabemos es cuál es el valor nominal del pagaré o del documento. Valor nominal o valor futuro también, porque el valor nominal es un valor que está en el futuro. Y entonces esta tercera fórmula nos calcula el valor nominal, conocido el efectivo, necesitamos el vencimiento que es el N y necesitamos el R que ya expliqué hace un momento. Bien, por el lado de las fórmulas que trabajan en función de la tasa efectiva, lo que hay que hacer para calcular el descuento es multiplicar el valor nominal por una DE, donde la DE es la tasa efectiva adelantada equivalente al plazo de la operación. Y la pregunta es, ¿y cómo la conseguimos? Si en Perú nos dan la TEA. Bueno, primero hay que calcular la tasa equivalente que corresponda al plazo de la operación. Si el plazo de la operación es 30 días, pues hay que conseguir la tasa equivalente de 30 días. Ingresamos en esta fórmula la TEA como I minúscula. La A es el periodo en días de la tasa que se desea calcular y la B el periodo en días de la tasa conocida. Aplicamos la fórmula y obtenemos la tasa equivalente del plazo que queremos. El siguiente paso sería adelantarla, porque la fórmula pide una tasa adelantada. Y aquí tenemos la fórmula. La I equivalente que hemos calculado dividido entre 1 más la I equivalente que acabamos de calcular. Y entonces será la DE que corresponda al plazo de la operación. La ingresamos en esta primera fórmula, multiplicamos por el valor nominal y el resultado es el descuento. Una vez que tenemos el descuento, lo deducimos del valor nominal y tendremos el efectivo a recibir. Estas dos primeras fórmulas también aplican para la primera situación, cuando el documento se generó como resultado de una transacción comercial. Porque, repito, cuando se genera producto de una transacción comercial, el valor conocido es el importe del documento o valor nominal.
Lo que hay que calcular es el efectivo que vamos a recibir por parte del banco después de descontar el documento. Por eso es que estas dos primeras fórmulas se aplican en ese caso. Mientras que para la segunda situación, en la que sabemos el importe del préstamo, pero lo que queremos saber es cuál será el valor nominal del pagaré a firmar o importe a pagar al vencimiento, entonces es la tercera fórmula. El efectivo dividido entre 1 menos la tasa adelantada. Esa DE también tiene que ser la DE del plazo de la operación, y ya expliqué hace un momento cómo conseguirla. Bien, entonces, esto es en lo que respecta a fórmulas. ¿De acuerdo? Esto es las fórmulas que usan los bancos, pero nosotros podemos hacer el cálculo con funciones de Excel. No tenemos que siempre hacerlo con estas fórmulas. En la hoja siguiente, funciones, tenemos las funciones que Excel tiene disponible en el menú financiera, y lo primero que debo indicar es que ninguna de estas 4, porque las 2 de la izquierda usan el método de la tasa nominal anual adelantada, el ER, y las 2 de la derecha usan la tasa efectiva, pero en este caso no se adelanta. Pero lo que quería mencionar es que las 4, ninguna calcula el descuento. Ninguna. El descuento se calculará por diferencia. Vamos con la de la izquierda primero. La función precio-descuento, para empezar, es una función de valores bursátiles. No es exactamente para lo que aquí aplicamos, pero nosotros podemos adecuarla. Esta función precio-descuento calcula directamente el efectivo a recibir. Es decir, haría algo así como, pues este cálculo, ¿no? Directamente calcula el efectivo a recibir. Eso quiere decir que si queremos saber el descuento, tendremos que hacerlo después por diferencia. El valor nominal menos el cálculo que ha hecho esta función, el efectivo a recibir, y la diferencia sería el descuento. Mientras que para la segunda situación, es decir, cuando vamos a solicitar un préstamo y conocemos el importe del préstamo, lo que queremos saber es cuál será el valor nominal o monto a pagar. Entonces la función cantidad recibida hace ese cálculo. Nuevamente, por diferencia del valor nominal menos el préstamo, obtendríamos el descuento. Estas dos fórmulas considero que no son la mejor opción porque necesitan el R, y en Perú no te van a dar el R, te van a dar la TEA. Y entonces tenemos que transformar esa TEA con fórmula, obligado, porque no hay fórmula no hay función para calcular el R. Tenemos que calcularlo con esta función, con esta fórmula, perdón, que es algo larga. Y luego de tener ese R, entonces ahí sí podemos ingresar a cualquiera de estas dos funciones. Bien. Más práctico es ir por el método de la tasa efectiva, por dos razones. Primero, porque no hay que adelantar la tasa. Y segundo, porque directamente podemos poner la TEA, la que el banco nos da. Es decir, no hay que hacerle ninguna transformación a la tasa. Esa es la situación más directa. La primera función BA calcula el efectivo a recibir. BA significa valor actual. Esta función, tanto BA como BF, son para evaluación de proyectos e inversiones, pero no pueden servir igual para el cálculo del descuento, porque cuando nosotros calculamos el efectivo a recibir, pues es un valor presente. Y cuando calculamos el valor nominal o importe a pagar, pues ese es un valor futuro. Por esa razón, estas dos funciones, BA y BF, pueden ayudarnos. Y ya digo, no hay que adelantar la tasa, no hay que hacer ninguna transformación, directamente podemos poner la TEA. Entonces, la primera calcula el efectivo a recibir, por diferencia con el valor nominal calcularíamos el descuento, y la segunda calcula el valor nominal o monto a pagar, y por diferencia con el importe del préstamo obtendríamos el descuento. Bien.
Vamos a ir entonces a los dos ejemplos, vamos a ponernos en las dos situaciones que mencioné y vamos a concentrarnos en el uso de estas dos funciones, BA y BF. Las otras, el camino es más largo y para llegar al mismo resultado, entonces más práctico es usar BA y BF. Vamos con los ejemplos. Espero me puedan seguir. La idea es hacerlo, no solo mirarlo. Ejemplo 1. Dice, usted solicita el descuento de una letra de cambio cuyo valor nominal es de 50.000 soles y tiene un vencimiento el 15 de marzo del 2019. Inmediatamente reconocemos que estamos frente a la primera situación, es decir, aquella que se ha generado producto de una transacción comercial, porque tenemos el documento y sabemos su importe y queremos ir al banco para no tener que esperar hasta el 15 de marzo del 2019 y obtener dinero hoy. ¿Por qué quisiéramos tener el dinero hoy? Porque ya sabemos que el dinero sirve para trabajar y si no vamos al banco y esperamos hasta el 15 de marzo, pues no tendremos el efectivo y entonces no podremos trabajarlo. No conviene. Por esa razón vamos al banco. Sigo. Se desea averiguar cuál será el descuento que el banco efectuará, así como el efectivo a recibir, considerando como fecha de operación el 26 de diciembre del 2018, la fecha de hoy. Nos dice que el banco aplicará 3 tasas efectivas anuales durante el plazo de la operación. 25% por los primeros 30 días, luego 22% por los siguientes 25 días y 20% por el resto del plazo. Entonces, tenemos una operación en la cual debemos averiguar cuánto nos va a abonar el banco después de entregarle el documento. Eso se llama descontarlo. ¿Y cuánto nos va a deducir? ¿Ok? Ya sabemos que van a haber varias tasas. ¿Cómo hace el cálculo el banco? Pues con las fórmulas. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Usando las funciones de Excel. Voy a plantear primero los datos. Espero me sigan, como mencioné. Empiezo. Voy a poner aquí el valor nominal. Voy a agrandar el tamaño de la letra. Voy a cambiar aquí. Vamos a ponerle, a ver, Arial. Y de 12, de 14 puede ser. Esto está con qué? Sí, con Arial de 14. Ok, entonces, ponemos valor nominal. Y el valor nominal es 50.000 soles. Luego tenemos la tasa, el vencimiento. El vencimiento, y el vencimiento es el 15 de marzo del 19. Sigo leyendo. La fecha de operación. Fecha de operación, es decir, la fecha en la que vamos a hacer el descuento y le entregamos al banco el documento. La fecha de hoy, 26 de diciembre del 18. Ahora, con esos dos datos puedo obtener el plazo de vencimiento. El plazo de vencimiento. Por diferencia, fecha de vencimiento menos fecha de operación. Aquí le voy a agregar fecha de vencimiento menos fecha de operación, y la diferencia nos dará la cantidad de días, formato general, la cantidad de días. Entonces esta operación es a 79 días. Continúo. Tenemos 3 tasas. TA1, tasa efectiva anual 1. 25%. Vigencia 30 días. Luego,
Tasa efectiva anual 2. $22. Vigencia. 25 días. Y la tercera, tasa efectiva anual 3. 20%. Vigencia por el resto del plazo. Entonces, para conseguir esa vigencia vamos a restar 79 días, que es el plazo total, menos la vigencia de la primera tasa, menos la vigencia de la segunda tasa. Entonces, la vigencia de la tercera tasa es 24 días. Ok, vamos a darle mejor presentación a esto. Voy a ponerle color. Bien. Ok. Vamos a resaltarlo también los datos para que quede bien claro. Ahora, voy a hacer al costado derecho el diagrama de la operación para tener gráficamente una visión de en qué consiste el cálculo. ¿De acuerdo? Voy a hacer aquí un cuadro. Que me va a llevar hasta la L. Voy a hacer un cuadro. Le voy a poner un color celeste. Ahí está. Y le voy a poner de título diagrama de la operación. ¿Listo? A continuación, voy a dibujar una línea recta. Una línea recta. Y la línea recta lo que me va a representar es el tiempo. Ya está. Luego voy a poner la primera fecha, que es la fecha en la que ejecutó la operación. Fecha de operación. Listo. A continuación, voy a poner la fecha, que sería el cambio a la siguiente tasa. Y eso lo calculo, pues, sumándole. Voy a insertar aquí una columna para hacer un poquito más grande el gráfico. Ya está. Ahí. Un poquito más grande para que entre todas las fechas. Entonces, a la primera fecha le sumo 30 días. Todo este intervalo de tiempo, que voy a marcar con color, este intervalo de tiempo, la tasa de interés va a ser 25%. ¿Ok? Luego, un intervalo de tiempo más corto, digamos ese de ahí, la tasa de interés será 22. Y el último intervalo de tiempo, le pongo otro color para diferenciarlo, la tasa de interés será 20. Bien, entonces en la línea del tiempo he puesto las tres tasas de interés. Ahora, ¿dónde están los 50.000 soles? Los 50.000 soles. Los 50.000 soles es un valor futuro, porque es el importe que nos pagarían vencido los 79 días. Entonces aquí nosotros vamos a colocar una flechita con los 50.000 soles.
Ahí tenemos los 50.000 soles. Entonces, ahí. Listo. Entonces la cosa es así. Nosotros tenemos un documento que vence, vamos a colocar las últimas dos fechas, ¿de acuerdo? Fecha anterior más 25 días, fecha anterior más 24 días. ¿Ok? Voy a complementar el gráfico para que se entienda lo que he hecho con las fechas. Lo que he hecho con las fechas es lo siguiente: proyectarlas. Este intervalo de tiempo, bueno, supongamos, ese intervalo de tiempo es de 30 días. Ese intervalo de tiempo es de 30 días. Luego, el otro intervalo de tiempo, aquí, el que va desde este punto hasta este punto, ¿sí? Vamos a suponer que es de 25 días. Ya está. Y el último intervalo de tiempo es la vigencia de la tercera tasa. Y esa vigencia de la tercera tasa es 24 días. Bien, entonces, tenemos en la línea del tiempo, voy a mover esto un poquito más arriba, ahí está, para que no se junte y tener una visión clara. Entonces, nosotros tenemos un documento que vence el 15 de marzo del 2019 por 50.000. Pero nosotros vamos al banco hoy, 29 del 12 del 2018, y le decimos al banco: quiero el efectivo ahora. Entonces el banco dice: ok, y yo te voy a descontar el documento, pero para hacerlo te voy a cobrar unos intereses de forma adelantada. Ok, aceptamos. Entonces la pregunta es: ¿cuánto nos va a dar el banco acá, en la fecha en la que nosotros estamos haciendo la operación? Evidentemente nos va a dar menos, ¿sí? Ok, de eso se trata el cálculo. Entonces, ya tenemos una idea clara de la operación. Tenemos entonces que hacer tres cálculos. Estos 50.000 los vamos a traer a valor actual, pero como hay tres tasas, tenemos que hacerlo en tres pasos. Después veremos que lo podemos hacer en un solo paso. Primero empecemos haciendo los tres pasos, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí de título: liquidación de intereses adelantados. Bien, vamos a dividir tres columnas. Aquí voy a poner el primer periodo, aquí voy a poner el segundo periodo, es decir, el color, este es el primer periodo de 30 días, este sería el segundo periodo de 25 días, y aquí voy a poner el tercer periodo, que ya sabemos que es de 24 días. Entonces voy a hacer tres columnas, y ahí tenemos las tres columnas. Ahora vamos a empezar el cálculo. Voy a colocar aquí el valor nominal. Vamos a hacer lo siguiente, observen.
estos 50.000 tienen que llegar del futuro al presente. Entonces el cálculo va a ser de adelante, del futuro hacia el presente. Entonces el primer cálculo será el que corresponda al tercer periodo. El segundo cálculo será el que corresponda al segundo periodo. Y el último cálculo será el que corresponda al primer periodo, porque estamos trayendo una cantidad del futuro al presente. Entonces, primero haremos el cálculo al 20% por 24 días, después el cálculo al 22% por 25 días y por último el cálculo al 25% por 30 días. Entonces vamos a ir en retroceso. Ponemos el valor nominal en el tercer periodo es 50.000. Listo. ¿Cuál es la TEA? La tasa efectiva. Recordemos que este valor nominal es un valor futuro. Voy a colocar esto con negrita para que se pueda notar mejor. Bien. La TEA del tercer periodo es 20%. Listo. ¿Cuál es el plazo? En lenguaje de Excel, el NPER. Los 24 días. Estoy trayendo la información de mi gráfico. Listo. Ahora, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a actualizar. Voy a poner una fecha para que se entienda el cálculo que vamos a hacer. Voy a traer esta cantidad que está el 15 de marzo, la voy a traer aquí y voy a ver cuánto es. Ese es el cálculo que vamos a hacer. Para ello, vamos a llamarle valor neto. Repito, son 3 pasos. Y este valor neto no es otra cosa que el valor actual, el BA. Listo. ¿Qué función vamos a usar? BA, valor actual. Porque calcula el efectivo a recibir. Primero vamos a calcular el efectivo a recibir en este punto. Luego lo haremos el efectivo a recibir en este. Y por último lo haremos en la fecha de hoy. Listo. Entonces la función será la función valor actual. Voy a marcarla acá para que quede. Listo. Esa es la función que vamos a usar. Atención. Abro el menú de funciones. Selecciono en la categoría el menú financiera. Y dentro del menú financiera busco la función BA, valor actual. Abro valor actual. ¿Qué argumentos tiene? La tasa, el número de periodos, el pago, el valor futuro y el valor tipo. En este caso no hay pago. En este caso los datos que tenemos es el BF, valor futuro, la tasa, la TEA, y el NPER, el número de periodos. Entonces, ingresamos como tasa el 20%. Recuerden, en esta función BA no se adelanta la tasa. Entonces pongo la TEA. El NPER, atención, está en días, 24 días. No puedo ingresarlo en días porque he puesto una tasa anual. Entonces lo lógico es que convierta ese plazo que esté en días a un plazo anual. ¿Cómo lo hago? 24 dividido entre 360. De ese modo he convertido el plazo de 24 días a un plazo anual. 0.066666. Ese es el plazo en años. Y ahora marco como valor futuro los 50.000 y le doy a aceptar. A ese resultado le cambio el signo. Me voy al inicio y antes de la letra B
inserto un negativo. Ahora, ¿por qué me salió con negativo? Porque la función BA, ya dije, está preparada para hacer cálculos de evaluación de proyectos e inversiones. Entonces, BA dice, si usted quiere recibir 50.000 de acá a 24 días, entonces tiene que desembolsar 49.395,94 hoy. ¿Y cómo le dice al usuario desembolsar? Con el signo. Bien, pero nosotros no necesitamos que nos arrastre ese signo negativo. Entonces le cambio el signo. Bien, ya tenemos entonces el valor aquí. Ya tenemos el valor aquí. Y es 49.395,94. Ahora vamos a hacer el segundo cálculo. Y el segundo cálculo es llevar esta cantidad, llevarla a este punto. A este punto de acá, a la fecha 25 del 1. Vamos a hacer el cálculo ahí. Para hacer ese cálculo, el valor nominal es el valor neto del periodo anterior. La tasa de interés ahora es 22. El número de periodos o plazo es 25 días. Y ahora calcularemos también con BA el valor en este punto. Abrimos nuevamente la función BA. Tenemos la tasa de interés, 22. El número de periodos, 25 días divididos entre 360. Ya dije que como he puesto la tasa anual, entonces el plazo tiene que estar en años. Podría haber puesto la tasa diaria. Y entonces ahí habría puesto en N25. Pero como ya puse la tasa anual, es más fácil convertir el plazo de días a años dividiendo entre 360. Y como BF, pues el valor nominal. ¿Listo? Le cambio el signo. Le pongo un negativo antes de BA. Y ya tengo el valor en este punto. 48.718,52. El último paso es calcular el valor donde lo queremos, es decir, en la fecha de hoy. Bien, y lo vamos a hacer del mismo modo, usando la función BA. Para ello, el valor nominal para el primer periodo es igual al valor neto del periodo anterior. La tasa de interés, pues 25%. El plazo, la vigencia de 30 días. Abrimos BA, la función valor actual, y ahora ingresamos. Como tasa 25%, como número de periodos, los 30 días divididos entre 360, es decir, expresados en años. Y como valor futuro, el valor nominal para el primer periodo. Le cambiamos el signo. Y ese es el resultado. Entonces, el banco nos va a abonar en nuestra cuenta 47.820,95. La pregunta es, ¿y entonces cuánto nos ha descontado? Vamos a hacer aquí el cálculo abajo
el cálculo del descuento. El descuento por el intervalo de 24 días lo obtenemos restando el valor nominal menos el valor neto que calculamos en ese momento. ¿Está? Ahora, para calcular el descuento del segundo periodo, restamos el valor nominal menos el valor neto que calculamos en ese periodo. Y para el primer periodo, restamos el valor nominal del primer periodo menos el valor neto que calculamos y tenemos el descuento. Ahora sumamos los tres y entonces el descuento total que el banco nos hará es 2.179.05 y nos abonará en nuestra cuenta los 47.820,95. Voy a ir directamente al ejercicio 2 porque ya nos quedan solo 9 minutos. Ok, entonces, ya hicimos el cálculo del descuento y del efectivo a recibir para esta primera situación, cuando el documento a descontar se generó como resultado de una transacción comercial. ¿Cómo sabemos que se generó producto de una transacción comercial? Porque conocemos el valor nominal. ¿Y el valor nominal qué cosa es? El importe de la venta. Solo que el cliente no nos va a pagar en la fecha que le entregamos la mercadería, sino lo va a pagar en esta fecha, 15 de marzo. ¿De acuerdo? Y bueno, es lo que hemos aceptado. Las políticas de pago las manejan las empresas grandes, algunos 15 días, otros 60 días, otros 90 días, etc. En este caso son 79 días. Bien, vamos entonces al ejemplo 2. Dice, se acude al banco a solicitar un préstamo por 40.000 soles. Usted negocia cancelarlo en un solo pago a un plazo de 100 días. El banco decide otorgárselo bajo la modalidad de descuento de pagaré y aplicará durante el plazo una TEA de 28% por los primeros 45 días. Luego la TEA bajará a 25% por 30 días y terminará el plazo en una TEA de 22%. Nos piden calcular el valor nominal del pagaré o monto a pagar al vencimiento y la fecha de operación es la de hoy, 26 de diciembre del 2018. Vamos a trabajar del mismo modo. Vamos a empezar colocando primero nuestros datos. Ahora tenemos el préstamo. Voy a darle primero Arial. Me gusta trabajar con Arial de 14. Le voy a dar negritas para que todo salga un poco más intenso. Entonces, tenemos el préstamo y el préstamo es el efectivo o valor actual. Miren, a diferencia del anterior, paso un instante al anterior, el dato era el valor puro y lo que teníamos que calcular era el valor presente. Ahora, el dato que tenemos es el valor presente y lo que tenemos que calcular es el valor futuro. Es a la inversa. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a colocar aquí los 40.000. Luego tenemos el plazo. El plazo de vencimiento, 100 días. Luego tenemos la TEA 1, 28% y vigencia 45 días. Luego tenemos la TEA 2,
25% y vigencia 30 días. Estoy pasando los datos únicamente. Finalmente, la TEA3, 22% y con una vigencia por el resto del plazo. Entonces restamos 100 días menos 45 días menos 30 días. Y entonces nos da 25 días. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos fecha de operación, la fecha de hoy, 26 de diciembre del 18. Podemos calcular la fecha de vencimiento y eso sería igual a la fecha de operación más el plazo total de 100 días. 5 de abril del 19. Ok, tenemos todos los datos. Vamos a darle un poco de color para esto diferenciarlo. Ya está. Y ahora tenemos aquí. Ok. Al igual que en el caso anterior, voy a hacer el gráfico. Pero para ganar tiempo esta vez me lo voy a copiar. Para ganar un poco de tiempo lo voy a acomodar después. Lo pego por aquí. Y ya está. Ahora, este gráfico va a ser un poco diferente. Voy a mover esta última línea hacia abajo. Por ahí puede ser. Sí. Sí. Voy a eliminar este dato. Voy a eliminar esta flecha, esta también, esta también, esta también, esta también, esta también. Porque ahora el cálculo cambia. Y voy a mover todo esto un poco más abajo. Ahí puede ser. Bien. Ok. Volvemos a darle el recuadro. Y ya está. Vamos a rellenar este pedazo que nos falta aquí. De celeste. Ya está. Ahora, vamos nosotros. Tenemos la línea del tiempo. Esta línea del tiempo, le voy a quitar esta fecha. También hay 3 tazas, así que la dejo así. Pero pensándolo mejor, voy a mover esto hacia arriba. Sí. Ahí mejor. Porque ahora es un cálculo de valor futuro. Bien. Voy a comenzar a colocar los datos en este gráfico. ¿Qué información tenemos? La primera fecha. Traslado la fecha de operación. 26 de diciembre del 18. ¿Qué sucede ahí? Pues solicitamos un préstamo. Entonces ahora lo que tenemos en el presente es que recibimos un préstamo. Ahí está. Recibimos un préstamo. ¿Y por cuánto? Por 40,000. Entonces, en el presente, 26 de diciembre del 18, recibimos como préstamo los 40,000. El banco lo va a dar en la modalidad de descuento. Ok, a nosotros nos los dé como nos los dé, lo que interesa es que recibamos el préstamo porque lo necesitamos. Sin embargo, el banco va a girar un pagaré que lo va a descontar. Y entonces ese pagaré no puede tener como monto 40,000. La pregunta es, ¿cuánto debe tener como monto el pagaré?
Eso es lo que hay que calcular, el valor nominal. Ahora, ¿cuál es la fecha de vencimiento? La jalamos 5 de abril del 19. Sabemos que van a haber 3 tasas, ¿ok? La primera tasa, 28. Ya está. ¿Cuánto tiempo va a durar esta tasa? Jalamos 45 días. La segunda tasa, 25. ¿Y cuánto tiempo va a estar vigente? Jalamos su vigencia, 30 días. Y la tercera tasa es 22. ¿Cuánto tiempo va a estar vigente? 25 días. Ya está. Entonces voy a poner las fechas intermedias. Esta fecha sería la fecha de hoy más 45, ¿verdad? La siguiente fecha sería la anterior más 30. Ya está. Ya terminamos de colocar las fechas y ahora, ¿qué pide el ejercicio? El valor nominal del pagaré o monto a pagar. Entonces, para nosotros esta flecha será un desembolso. Le voy a cambiar de color, le voy a poner rojo. Esta vez calcularemos el monto a pagar. Esa es nuestra incógnita o valor nominal del pagaré. Listo. ¿Qué cálculo hay que hacer? Ahora las flechas son a la inversa. La cosa es así. Estos 40.000 tendremos que calcular su valor en este punto. ¿Ok? Luego tendremos que calcular el valor a ese punto. Voy a terminar moviendo esto un poquito más abajo. Ahí, para que entonces mis flechas pues se puedan ver correctamente. Si no, no se entiende la lógica del cálculo que pretendo que sea gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, estos 40.000 corren hasta este punto, que son 45 días a la tasa de 28. Luego, lo que salga, lo tenemos que correr por 30 días a la tasa de 25. Y finalmente, ese valor lo tendremos que llevar a la tasa de 22 por 25 días. En eso consisten los cálculos. ¿Ok? Bien, independientemente del tamaño de los segmentos que no coinciden, este debería ser un poquito más ancho y este debería ser un poquito más angosto. Ahí está, para que entonces tenga lógica el gráfico. Y esta tendría que ser un poquito más larga. Ya. Bueno, independientemente de la parte de las medidas, lo que me interesa es que, a diferencia del cálculo anterior, en el cálculo anterior del futuro veníamos al presente en 3 pasos. El primer cálculo fue el tercer periodo, después el segundo y por último el primero. Ahora el cálculo es del presente al futuro. Del presente al futuro. Ok, vamos entonces a hacer el cálculo de este valor, después el cálculo de este valor y por último el cálculo del valor nominal. Vamos a colocar del mismo modo que lo hicimos. Aquí puede ser, ¿sí? Ahí puede ser. Vamos a poner acá liquidación de los intereses adelantados. Y vamos a hacer 3 columnas, pero esta vez este es el primer periodo. El primer cálculo será sobre el primer periodo.
El segundo cálculo será sobre el segundo periodo y el tercer cálculo sobre el tercer periodo. Ahí está. 3 columnas. Bien. Ahora, ¿qué datos necesitamos? Aquí irá el préstamo. Y esta vez el préstamo es un valor actual. Jalamos el importe del préstamo. 40.000. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la TEA, que para el lenguaje Excel es la tasa. Jalamos la primera tasa. 28. Está. Luego tenemos el plazo, que para el lenguaje de Excel es NPER. Jalamos los 45 días. Ya está. Y ahora vamos a calcular lo que sería el valor nominal o BF en este punto. Para ello usaremos la función valor futuro. Abrimos el menú de funciones y seleccionamos BF. ¿Qué datos llenamos? La tasa, 28, no se adelanta. El NPER tiene que estar en años, 45 dividido entre 360. Y el valor actual, los 40.000. Cambiamos el signo. Y ya tenemos el valor en este punto. Lo voy a jalar. Si quiero saber cuánto sería el descuento por ese intervalo de tiempo, pues resto valor futuro menos valor actual. Bien, vamos con el segundo periodo. Para el segundo periodo, el valor actual es igual al valor futuro del periodo anterior. Jalamos la tasa que corresponde a ese intervalo, que es 25, y jalamos el número de periodo que corresponde, que es 30 días. Ya está. Ahora, ¿podemos copiar? Sí. Podemos copiar el BF. Y ahora, para el tercer periodo, puedo copiar la fórmula del descuento también. Ya está. Para el tercer periodo, el valor actual es igual al valor futuro del periodo anterior. Jalamos la tasa de 22 y el número de periodos, que son 25 días. ¿Y me puedo copiar estas dos fórmulas? Sí. Y entonces tenemos los valores que corresponden a los cálculos que hemos hecho. Ya está. El descuento total será la suma. Esta vez lo he hecho un poco más rápido porque ya la mecánica es parecida a la anterior, solo que a la inversa. Entonces, recapitulemos. Ahora tenemos un préstamo. Solicitamos un préstamo por 40.000, ese es un valor presente. El banco lo va a otorgar bajo la modalidad de descuento. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál será el monto a pagar o valor nominal del pagaré? Es un cálculo de valor futuro. En el camino hay 3 tasas, entonces hemos hecho el cálculo, pues, del presente hacia el futuro. Primero trabajando con los 40.000 y los hemos capitalizado a la tasa de 28% efectivo anual por 45 días. Ese valor después lo hemos capitalizado a la tasa de 25 por 30 días.
Y por último, ese resultado lo hemos capitalizado a la tasa de 22 por 25 días. Y lo que da, pues, es el valor nominal del pagaré o monto a pagar. Y entonces tenemos las dos respuestas que nos piden. Bien, resumiendo, el descuento es una modalidad de préstamo que consiste en recibir efectivo por parte del banco, y ese efectivo lo podemos recibir en dos situaciones distintas. Cuando nosotros llevamos un documento a descontar o cuando nosotros solicitamos un préstamo y el banco mismo descuenta un documento que el banco gira. En el primer caso, cuando nosotros llevamos el documento, pues el importe del documento es un valor futuro y el banco entonces nos va a deducir intereses de forma anticipada y nos va a dar un valor menor, un efectivo o valor neto que se llama. En este caso lo hemos trabajado en un escenario de tasa variable. El cálculo va del futuro al presente. En la segunda situación es un préstamo y lo que queremos saber es el monto a pagar. En el camino hay tres tasas, entonces capitalizamos el valor hacia el futuro en función a las tasas que hayan y los plazos, y entonces obtenemos el valor nominal o monto a pagar o valor capitalizado. Tienen que tener presente, sí, un detalle. En esta oportunidad hemos hecho el cálculo usando funciones de Excel, BA y BF. Si nosotros hacemos el cálculo con fórmulas, entonces las fórmulas trabajan sobre la lógica de tasas adelantadas y hay que adelantar las tasas. Entonces son lógicas diferentes, ¿de acuerdo? En el caso de la función BA y BF, que es muy práctico, yo sugiero usar esas, no hay que hacerle casi, más, nada a la tasa. Hay que adecuar el plazo a un plazo anual y punto. Pero si ustedes quieren verificar esos cálculos que hemos hecho usando las fórmulas, entonces tienen que seguir la lógica de las fórmulas. En el caso de la tasa nominal hay que calcular el R, y en el caso de la tasa efectiva hay que calcular la DE. Bien. Me despido entonces, les agradezco. Ya saben, mi nombre es Jorge Blacker y les deseo un feliz año y nos vemos el próximo. Bye.